El rugido del tractor me estalló en los oídos. Abrí los ojos de golpe. Tierra amarilla, polvo, y ese olor a paja en el aire. ¿No se suponía que había muerto en aquella habitación alquilada? Una chica con camisa de flores saltó del tractor. Tenía la piel muy blanca, una trenza gruesa y en la mirada esa mezcla de desconcierto y miedo por lo que vendría. Era Elena García. Era la Elena que acababa de llegar al pueblo. Había renacido. Estaba de vuelta en 1977, el día en que ella llegó a nuestro pueblo Aldea Roja. Los aldeanos la señalaban, cuchicheaban. Algunos chicos no podían quitarle los ojos de encima. Javier López, el matón del pueblo, se relamió los labios con una sonrisa lasciva. La chica de la ciudad está bien buena. En mi otra vida, justo al oír eso, me lancé a pelear con Javi López. Gané la pelea, pero también me pegué a Elena como una lapa. Al final, fui yo quien la destruyó. Volver a verla ahora fue como una puñalada en el corazón, un dolor que me cortaba la respiración. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirar esa cara tan limpia. Esa misma cara que, al final, la vida había vuelto cetrina, apagada, muerta junto a una fría máquina en la fábrica textil. Javier, ya le echaste el ojo a la nueva estudiante, mi madre me dio un codazo, con tono de burla. Ni lo sueñes, esa es de las que tienen ración del Estado, no es de tu clase. No dije nada, me di la vuelta y me fui. ¿A dónde vas? Al monte. No podía quedarme allí, temía no poder controlarme, temía volver a asustarla. A Elena la acomodaron en el alojamiento de los jóvenes, al final del pueblo, una choza de adobe en ruinas. Esa noche, oí las maldiciones de mis padres en el patio. Sentí el corazón como un trapo. Me llamaban inútil, vago, una deshonra para la familia, y no les faltaba razón. A medianoche, oí ruido fuera. Era Javi López, con dos tipos más, escabulléndose hacia el alojamiento de los jóvenes. Sentí un vuelco en el pecho. En mi otra vida esto no había pasado. Quizás, al echarme atrás esta vez, Javi López se sintió sin rival y se le habían subido los humos. Agarré la vara de cargar que estaba en un rincón de la pared y le seguí sin hacer ruido. El papel de la ventana del alojamiento estaba roto. Javi López miraba por el agujero, soltando risitas. La sangre me subió a la cabeza en ese instante. La rabia me nubló la razón. Me abalancé y le crucé la espalda con la vara. Lanzó un grito y cayó al suelo. Los otros dos se cagaron, y al reaccionar quisieron huir. Derribé a uno de una patada y al otro le partí la pierna con otro golpe de vara. El crujir del hueso se oyó bien claro en la noche. Javi López forcejeaba para levantarse. Javier Sánchez, hijo de puta, ¿te atreves a pegarme? Me acerqué, le pisé la cara y apreté con fuerza. ¿Quién te mandó venir? ¿A ti qué te importa? Agarré un ladrillo del suelo, apunté a su pierna y le golpeé sin piedad. Javi López soltó un alarido de cerdo degollado. Se encendió la luz dentro. La voz asustada de Elena, ¿quién anda ahí? Bajé la voz y le susurré a Javi López al oído. Esto lo hizo Manuel Gómez, el tuerto, del pueblo Bandera Roja. Ve a cobrarte con él, ¿entiendes? Javi López, retorciéndose de dolor, solo pudo asentir. Tiré el ladrillo y desaparecí en la oscuridad. Me escondí tras un árbol lejano y vi a Elena y a los otros jóvenes salir con linternas. Al ver a los tres tipos en el suelo, gritaron. Pronto llegaron el alcalde y los aldeanos. Se llevaron a Javi López y a los suyos. Elena, pálida como el papel, estaba en la puerta, moviendo su linterna por todos lados. El haz de luz barrió el lugar donde me ocultaba y se detuvo un instante. Contuve la respiración. Seguro no me había visto. Al día siguiente, el pueblo era un hervidero. A Javi López, el matón, le habían roto la pierna, y los otros dos estaban hechos un Cristo. La madre de Javi López se pasó la mañana sentada a la entrada del pueblo, llorando y maldiciendo a todos los antepasados de Manuel Gómez, el tuerto, del pueblo Bandera Roja. Nadie sospechó de mí. Para ellos, yo, Javier Sánchez, solo era un gallito de corral, que se atrevía con las mujeres, pero no tenía agallas para enfrentarme a un tipo duro como Javi López. Como siempre, cogí mi azada y me fui al Tajo. Al pasar por el alojamiento de los jóvenes, Elena y unas chicas estaban juntas, aún comentando lo de anoche. Elena seguía sin color y con miedo en los ojos. Pasé de largo sin mirarla. Al cruzarme con ella, percibí ese tenue olor a jabón, el mismo de mi otra vida. Mis pies tropezaron un instante, pero aceleré el paso y me alejé. No podía acercarme a ella. Yo era una maldición. Los días siguientes, evité a Elena a propósito. Si ella iba a trabajar al este, yo me iba a rozar al oeste. Si ella iba al río a lavar la ropa, yo cogía los cubos y me iba al pozo. Una vez, en la pequeña tienda del pueblo, yo compraba tabaco y ella sal, y nos topamos de frente. Se le cayó la sal al suelo. Perdón,
se disculpó en voz baja, agachándose a recogerlo. Yo no dije nada. Saqué dinero del bolsillo y lo dejé en el mostrador. Dale otro paquete de sal. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Sentí su mirada en mi espalda. Esa mirada me hacía sentir un profundo desprecio por mí mismo. Llegó la época de la cosecha de otoño, y todo el mundo andaba a tope. Elena era una chica de ciudad, ¿cómo iba a estar acostumbrada a esos trabajos tan duros? A los pocos días, las manos se le llenaron de ampollas. La parcela que le tocaba era la que más retrasada iba. Carmen Flores, la mujer del alcalde, se plantó en medio con las manos en las caderas y se puso a gritar: si no aguantas el trabajo duro, no te metas a venir al campo. A ver a quién engañas con esa carita de niña fina. Elena se mordía el labio, sin decir nada, y solo segaba el trigo con más fuerza. El corazón se me encogió. Aquella noche, cuando todos se fueron a casa, yo me escapé a escondidas a la parcela que le tocaba. A la luz de la luna, manejé la hoz. El sudor me empapó la camiseta sin mangas. En mi otra vida, me gané esa fuerza para ser uno de los mejores trabajadores del pueblo. Lástima que esa fuerza nunca la usara para nada bueno. Al rayar el día, por fin acabé de segar el último tramo. Me arrastré, muerto de cansancio, y me escondí en el maizal de al lado. Al poco, llegó Elena. Cuando vio el campo de trigo ya segado, se quedó de piedra. Se plantó allí, mirando a su alrededor desorientada. ¿Quién es? Su voz era muy suave, con un ligero temblor. Yo, agachado en el maizal, sentía que el corazón me iba a estallar. Que no me descubra, por favor. Estuvo allí un buen rato. Al final, se inclinó profundamente ante el campo vacío. Esa inclinación hizo que todo lo que había hecho mereciera la pena. Pronto llegaron los problemas. Carmen Flores descubrió que la parcela de Elena se había segado en una noche y empezó a pregonarlo por el pueblo. Seguro que algún hombre se lo hizo. Menuda viciosilla, tan joven y ya sabe cómo atraer a los hombres. Las habladurías se extendieron por todo el pueblo. Elena, una chica soltera, no pudo soportarlo. Se encerró en el alojamiento y no salió en todo el día. Yo estaba desesperado. No imaginé que mi ayuda le traería ese daño. Tenía que hacer algo. Encontré a Juanito Pérez, el hijo de Carmen Flores, conocido en el pueblo por ser un vago. Le até corto detrás de un almiar. Esa parcela de Elena la trabajé yo de noche. No digas nada. Juanito se quedó parado un momento, y entonces esbozó una sonrisa codiciosa. Vale, te guardaré el secreto. Pero quiero esto. Extendió 5 dedos. ¿5 duros? 50. Me pedía un disparate. Yo no tenía un duro. No tengo dinero. Pues entonces, largo. Voy a contarle a todo el pueblo que tú, Javier Sánchez, no duermes por las noches y te vas a hacer la pelota a la estudiante. Se dio la vuelta para irse. Le agarré por el cuello de la camisa y le arrastré hacia atrás. Le di un puñetazo en el estómago. Juanito Pérez se dobló de dolor. ¿Cómo te atreves a pegarme? No solo me atrevo a pegarte, sino que también me atrevo a contar eso de que vendiste a escondidas el abono de la cooperativa. Juanito Pérez se quedó blanco del susto. ¿Cómo lo sabes? No solo lo sé, sino que también sé dónde escondes el dinero. En mi otra vida, lo descubrí sin querer y hasta le saqué una pasta para apostar. Juanito Pérez se vino abajo por completo. ¿Qué quieres? Ve y dile a tu madre que se gaste el campo de noche para ayudar a Elena, porque te dio pena verla. Mi madre no se lo creerá. No importa si ella se lo cree, lo que importa es que la gente del pueblo sí. Tú, Juanito, eres un vago, pero no tienes mal corazón. Así, hasta ganas buena fama. Juanito dudó. Le eché más leña al fuego. Si no vas, ahora mismo voy a ver al alcalde. No, no voy. Juanito Pérez salió por patas. Pronto, la opinión en el pueblo cambió. Todos decían que Juanito, el vago, por fin había sentado la cabeza, que ya ayudaba a los compañeros con dificultades. Carmen Flores, aunque con sus dudas, en público no podía más que presumir de lo bien que había educado a su hijo. Así, la tormenta se disipó. Elena volvió a trabajar con normalidad. Mandó a alguien para hacerle llegar a Juanito Pérez un par de zapatos de tela nuevos, como agradecimiento. Juanito, con los zapatos en la mano, vino a presumir delante de mí. ¿Ves? Elena me lo agradeció. No le hice caso y me di la vuelta, pero por dentro sentí un vacío. Si esos zapatos fueran para mí, ese pensamiento solo duró un segundo, y lo aplasté. No lo merecía. Pasaron los días, refrescó el tiempo. Elena cayó enferma. Fiebre alta, tirada en el alojamiento sin poder levantarse. Las compañeras fueron a la enfermería a por medicina, pero ella no tenía dinero. El enfermero no se la quiso fiar. Me enteré y no pude quedarme quieto. En mi casa no teníamos ni para comer. ¿De dónde iba a sacar dinero? Revolví cajones y armarios, y solo encontré 2 perras gordas. No llegaba ni de lejos.
Miré a la gallina vieja que picoteaba en el patio. Era lo único que valía algo en casa, la guardábamos para la cena de Navidad. Apreté los dientes. De madrugada, até el pico de la gallina, me la metí en el pecho y, a oscuras, llegué al alojamiento de los jóvenes. La dejé en la puerta, y también las 2 perras gordas que me quedaban, metidas bajo el ala. Entonces, maullé 2 veces como un gato, y salí corriendo. Al día siguiente, supe que Elena había vendido la gallina a la familia del alcalde y había conseguido dinero para comprar la medicina. Pronto se curó. Todos en el pueblo decían que había tenido suerte, que se encontró una gallina en la puerta. Solo yo sabía que no era así. Aquella noche, cuando llegué a casa, mi padre me molió a palos con un bastón. Mi madre lloraba a mi lado y me llamaba desgraciado. No dije ni pío, apreté los dientes y aguanté. La espalda me ardía, pero el corazón estaba en paz. Con tal de que ella estuviera bien, yo podía con todo. Llegó el invierno sin avisar. Una gran nevada cerró los caminos, en el pueblo no había mucho que hacer y la gente se quedaba en casa resguardada del frío. Pero yo no paraba ni un día. Cada mañana me adentraba en la montaña, colocaba trampas, con la esperanza de cazar un conejo o una perdiz. Quería ahorrar dinero, porque sabía que al año siguiente, en 1978, iban a restablecer la selectividad. Tenía que conseguir que Elena volviera a la ciudad, que fuera a la universidad. Ese era el camino que debía seguir. No este agujero perdido, para acabar, al final, hundida por mi culpa. La nieve estaba muy resbaladiza, me caí varias veces. Una vez, persiguiendo a un zorro, caí en un nevero y por poco no logro salir. Cuando llegué a casa medio congelado, solo llevaba un conejo tieso en el pecho. Mis padres me miraron como si estuviera loco. Javier Sánchez, ¿has vuelto a perder dinero apostando? No. Entonces, ¿a qué viene tanto esfuerzo? No podía explicarlo. Vendí el conejo en el mercado del pueblo y saqué 5 duros. Envolví el dinero con cuidado en un trapo y lo escondí debajo de la tabla de la cama. Aún estaba lejos de la meta. El billete de tren a la capital costaba más de 10 duros, más lo que necesitara para comer por el camino, por lo menos 20. Necesitaba mucho más. Antes de Nochebuena, oí que en la mina de carbón de la provincia buscaban eventuales, pagaban 1 duro al día. El trabajo era muy peligroso, pero pagaba bien. Sin hacer caso a mi familia, me apunté. El día que bajé a la mina, mi madre me agarró llorando. Hijo mío, en ese sitio se muere la gente, no vayas. Le aparté las manos. Madre, necesito dinero. ¿Pero para qué quieres dinero? Miré su cara envejecida y dije, para casarme. Mentí. Mi padre resopló con sorna. ¿Tú? ¿Qué chica de bien va a quererte? No contesté. Cogí mi atillo y me fui sin mirar atrás. En la mina, los días eran de muerte. A oscuras, bajo tierra, solo cavar carbón sin parar. Los derrumbes eran constantes. Vi con mis propios ojos como a un compañero de fatigas le cayó una piedra en la pierna. Cuando lo subieron, ya no respiraba. Tenía miedo, pero más miedo me daba que Elena no pudiera irse. Cada vez que bajaba, repetía su nombre en mi interior. Elena García, como si así pudiera salir con vida. Pasé 2 meses. Conseguí 60 duros. Con aquella fortuna escondida en el calzoncillo, regresé al pueblo. Había adelgazado, estaba más negro, pero los ojos me brillaban. De lo que gané, 40 se los di a mi madre. Ella, con el dinero en las manos, se echó a llorar. Los 20 restantes los cosí en el forro de los calzoncillos. Eran la esperanza de Elena. De vuelta en el pueblo, supe que durante mi ausencia habían pasado muchas cosas. Carmen Flores, la mujer del alcalde, no se daba por vencida y había vuelto a buscarle pretendientes a Elena. Esta vez era un pariente suyo de la ciudad, un hombre cojo. Carmen pregonaba por todas partes lo bien que vivía el hombre, que Elena sería una mujer de suerte si se casaba con él. Elena se negó rotundamente. Carmen entonces organizó a las mujeres del pueblo para que fueran por turnos a convencerla. Le decían que era una estudiante sola y sin apoyos, que si no se casaba no tenía futuro. Acorralada, Elena se encerró en su cuarto y no quería ver a nadie. En cuanto me enteré, fui derecho a casa de Carmen Flores. Estaba sentada en el patio, comiendo pipas. Al verme, se quedó de piedra. ¿Tú qué quieres? Sin decir palabra, saqué del bolsillo un cuchillo oxidado que había encontrado en la mina y lo clavé en la mesa que tenía delante. El cuchillo aún temblaba. Carmen se quedó blanca y se le cayeron las pipas. Javier Sánchez, ¿qué pretendes? Matar a alguien es delito. No pretendo nada. La miré fijamente y dije, palabra por palabra, solo quiero decirte que Elena, la estudiante, ya tiene dueño. Carmen abrió los ojos como platos. ¿Dueño? ¿Quién? Yo. Al decir esa palabra, sentí una puñalada en el corazón. La manchaba.
pero no tenía otro remedio. Solo haciendo de mí, un vago, el hombre más despreciable del pueblo, el parachoques, podría cortar de raíz las pretensiones de Carmen, porque nadie quiere pelearse con un vago por algo, y menos por una cualquiera. La expresión de Carmen pasó del susto al desprecio. Tú, un sapo que quiere comer carne de cisne, allá tú si no me crees. Arranqué el cuchillo de la mesa y me di la vuelta. A partir de ahora, el que se meta con ella, se las verá conmigo, Javier Sánchez. Mi voz no fue muy alta, pero Carmen la oyó bien. Se quedó allí sentada, sin moverse, un buen rato. Al día siguiente, todo pueblo Aldea Roja lo sabía. Yo, Javier Sánchez, me había encaprichado de Elena García, la estudiante, y además, Elena había cedido. Corrían todo tipo de habladurías. Decían que Elena, con su carita de buena, era en el fondo una golfa, que yo, Javier Sánchez, había tenido una suerte loca, que había manchado a una flor. Cuando caminaba por el pueblo, notaba las miradas de desprecio y regodeo de todos. Me daba igual, solo me importaba Elena. No me atrevía a verla, temía encontrar en sus ojos decepción y asco. Me encerré en casa y no salí en 3 días. Al cuarto, mi madre entró como una furia y me abofeteó. Bestia, has hundido a Elena. Así supe que las otras estudiantes del alojamiento la habían marginado, diciendo que manchaba el nombre de todos los jóvenes urbanos. Le habían tirado sus cosas. Ahora no tenía hogar. Salí disparado hacia el alojamiento. Elena estaba allí, con su atillo, sola, de pie en medio de la nieve. Tenía la cara colorada de frío, los labios morados. Al verme, su cuerpo tembló. En sus ojos había miedo, resentimiento y algo que no alcanzaba a entender. El corazón me dolía, como si fuera a romperse. Le debía eso. Me acerqué, me quité la chaqueta de algodón y se la puse por encima. Ven conmigo. No se movió. ¿A dónde? A mi casa. Levantó la cabeza y me miró. Javier Sánchez, ¿fuiste tú quien esparció los rumores? No pude responder. Si decía que sí, me odiaría. Si decía que no, nadie me creería. Mi silencio, para ella, fue una confesión. La luz en sus ojos se fue apagando, poco a poco. ¿Por qué? Lo siento. Solo pude decir esas palabras. En mi otra vida, también le había dicho lo siento infinidad de veces. Siempre, después de hacerle daño. De repente, soltó una risa, más fea que un llanto. Javier Sánchez, eres un canalla. Sí, lo era. Un canalla de pies a cabeza. Ven a casa conmigo, volví a pedirle. Al menos, allí no te nevará. Me miró largamente. Al final, asintió. La llevé a casa. Por el camino, los vecinos señalaban y cuchicheaban. La hice pasar a mi habitación, la única de la casa que estaba medio decente. Tú te quedas aquí. ¿Y tú? Yo duermo en la entrada. Cerré la puerta, aislando todo lo de fuera. Mis padres me llevaron aparte y, bajando la voz, me increparon. ¿Estás loco? Traer a una mujer de dudosa reputación a casa. No es ninguna mujer de dudosa reputación. Fue la primera vez que le levanté la voz a mi padre. Se quedó parado, levantó la mano para pegarme. No me esquivé. Si te atreves a tocarla, me mato. La mano de mi padre se quedó a medio camino. Elena se quedó a vivir en casa. Sobre el papel, se había convertido en mi prometida. Vivíamos bajo el mismo techo, pero apenas cruzábamos palabra. Yo salía temprano y volvía tarde, seguía yendo a cazar al monte o buscaba trabajillos en el pueblo. Tenía que juntar el dinero para que volviera a la ciudad cuanto antes. La noticia de la selectividad ya había salido en los periódicos. Sabía que ella la había visto. Se encerraba en su cuarto y estudiaba como una loca. Por la noche, yo dormía en un montón de paja en la entrada y veía la luz de su cuarto encendida hasta muy tarde. El queroseno era caro. El dinero que sacaba cazando, lo cambiaba a escondidas por queroseno y lo dejaba en la cocina. Mi madre preguntaba, y yo decía que lo había encontrado tirado. No se lo creía, pero no decía nada. El ambiente en casa era muy raro. Mis padres, aunque no veían con buenos ojos a Elena, tampoco le ponían mala cara, visto que yo trabajaba como un animal. Pero en la mesa, reinaba un silencio absoluto. Siempre le ponía la carne de mi plato en el suyo. No quería. Cómetelo tú. No me apetece. Se lo metía a la fuerza en el cuenco y yo me limitaba a engullir la comida. Sabía que seguro pensaba que le daba asco. Un hombre que le había arruinado la vida, fingiendo ser bueno con ella. Una noche, me desperté helado y fui a la cocina a por agua. Al pasar por su cuarto, oí dentro unos sollozos ahogados. Los pies se me clavaron en el suelo, no podía moverme. Allí, de pie, oyendo su llanto desconsolado, sentía el corazón como si me lo estuvieran desgarrando. Le había destrozado la vida. Esa certeza me corroía como una serpiente venenosa. Cuánto me habría gustado entrar y gritarle que nada era verdad, que la estaba protegiendo, pero no podía.
Si lo decía, Carmen Flores y su familia, y los rumores, volverían a inundarla como una marea. Solo podía ser el malo. Se acercaba el día de la selectividad. Elena estaba cada vez más delgada, las ojeras más negras. Sabía que le preocupaba. La matrícula, el viaje, todos los gastos al llegar a la ciudad. No tenía un duro. Saqué los 20 duros que llevaba cosidos en los calzoncillos, más lo que había ganado últimamente, junté 30. Aún no era suficiente. Decidí jugármela a lo grande. Había oído que en el monte de atrás andaba un jabalí, que ya había herido a más de un cazador, pero si lo cazaba, podría venderlo por lo menos por 100 duros. Me preparé 3 días, cogí la única escopeta de caza y me adentré en la montaña. Aceché 2 días y 2 noches, hasta que di con las huellas del jabalí. Era un bicho enorme, con unos colmillos largos y afilados. Cuando nos enfrentamos, tenía las manos sudadas. Solo tenía una oportunidad de disparar. El jabalí embistió. Apunté, disparé. Le di en una pata delantera. Cayó dando alaridos, pero no murió, y se volvió más salvaje aún. Me embistió y caí al suelo, la escopeta voló por los aires. Cuando sus colmillos iban a clavárseme en el pecho, saqué el machete del cinturón y, con todas mis fuerzas, se lo clavé en el cuello. La sangre me salpicó la cara. El jabalí forcejeó un poco y al final se quedó quieto. Me tumbé en el suelo, sin aliento. Un colmillo me había abierto un tajo en el brazo, se veía el hueso. Me arranqué un trozo de camisa, me lo até como pude, y luego arrastré al jabalí, que pesaba cientos de kilos, montaña abajo, paso a paso. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Entré en el patio hecho un Cristo, y mi madre se desmayó del susto. Elena salió de su cuarto. Al verme cubierto de sangre y la horrible herida en el brazo, se puso pálida como la cera. ¿Qué te ha pasado? Le temblaba la voz. Nada, una tontería. Tiré al jabalí al suelo, y yo mismo casi no me tenía en pie. Elena vino corriendo a sostenerme. Sin pensar, la esquivé. No me toques, estoy sucio. Su mano, tendida, se quedó suspendida en el aire. Se le enrojecieron los ojos de repente. Mi padre fue a buscar al médico rural. El médico me limpió la herida y me puso más de 10 puntos de sutura. Me dolió tanto que el sudor frío me corría por la frente. Elena estaba a mi lado, mordiéndose el labio, sin decir palabra. Su mirada era muy compleja. Yo no la entendía. La caza del jabalí causó sensación en el pueblo. Mi padre vendió la carne a la cooperativa y a los vecinos, y sacó 120 duros. Una fortuna. Mi padre me dio todo el dinero, y por primera vez en sus ojos vi un atisbo de aprobación. Hijo, te has hecho hombre. Con el dinero en la mano, no podía alegrarme. Tenía el brazo perdido, al menos 6 meses sin poder trabajar duro, pero por lo menos ya tenía suficiente. Saqué 50 duros y los metí en un sobre. Busqué un papel y, imitando otra letra, escribí una carta anónima. Soy un antiguo estudiante urbano que estuvo en el campo. Me he enterado de que han restablecido la selectividad y mando este dinero para ayudar a los compañeros que aún estáis allí. No es mucho, pero es un detalle. Que tengas un futuro brillante y prometedor. Metí la carta y el dinero a escondidas en el atillo que Elena preparaba para volver a la ciudad y presentarse al examen. Después de hacerlo, me sentí vacío, como si me hubieran sacado todo. Pronto se iría. Nuestra historia debía terminar ahí. La víspera de su marcha, me cambió las vendas. El algodón empapado en alcohol me quemaba la herida. Dolía mucho, pero no me quejé. La habitación estaba en silencio, solo se oía nuestra respiración. Javier Sánchez. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? El corazón me dio un vuelco. Somos novios, si no soy bueno contigo, ¿con quién voy a serlo? Le respondí con el tono más canalla que pude. Se quedó callada. Al rato, volvió a preguntar. ¿La herida del brazo es por mí? No, negué al instante. Lo hice por dinero. Con dinero, puedo casarme y vivir bien. Ah, sí, su voz era muy suave. Entonces, ¿te casas conmigo? La mano con la que le vendaba se detuvo. Levanté la cabeza y me encontré con sus ojos. Esos ojos, tan limpios como el agua de una fuente. Parecía que pudieran ver a través de todos mis disfraces. Aparté la mirada, aturdido. No, le dije, no soy digno de ti. Tú eres de ciudad, universitaria. Yo soy del campo, un vago. No somos de la misma clase. Le devolví, palabra por palabra, lo que mi madre me había dicho en mi otra vida. Al terminar, me levanté y, como huyendo, salí de la habitación. Temía que si me quedaba un segundo más, no podría evitar contárselo todo. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente, la acompañé en el tren hasta el pueblo. Mi padre llevaba la carreta, y mi madre también vino, le había preparado huevos cocidos y tortas de maíz. Durante todo el camino, nadie dijo nada. Al llegar a la estación, bajé su atillo.
En cuanto llegues, mándanos un telegrama, le dijo mi madre, cogiéndole la mano. Elena asintió, pero me miraba a mí. Javier Sánchez, ¿no tienes nada que decirme? ¿Qué podía decirle? ¿Buen viaje? Que tengas un futuro brillante. No podía. Saqué del bolsillo el dinero que me quedaba y se lo metí en la mano. Para el camino. No lo cogió. Te estoy preguntando algo. Su voz sonaba a llanto. El tren pitó. Le metí el dinero a la fuerza en el bolsillo y me di la vuelta. Súbete, que va a salir. No me atreví a mirar atrás. Temía que si veía sus lágrimas, mi determinación se derrumbaría. Oí cómo subía al tren, como el tren empezaba a moverse lentamente. Me quedé allí parado, como una estatua. Se acabó. Javier Sánchez, en esta vida has hecho algo bien. No la has destrozado. La has devuelto al cielo que le pertenece. Cerré los ojos, y al fin, una lágrima escapó sin poder evitarlo. Javier Sánchez. Un grito desgarrador me llegó desde atrás. Me giré de golpe. Elena, en el último segundo antes de que el tren arrancara, había saltado del vagón. Corrió hacia mí sin importarle nada, agarrándome la mano con fuerza. Todo el mundo a nuestro alrededor se quedó boquiabierto. Yo también. ¿Qué haces? ¿Te va a dar algo? Le grité. Ella, sin inmutarse, solo me sujetaba, con las lágrimas rodando como cuentas de un rosario que se rompe. Javier Sánchez, ¿crees que no me he dado cuenta de todo lo que has hecho? Mi mente se quedó en blanco. ¿Decía eso? ¿Lo sabía? A Javier López, le rompiste la pierna tú, ¿verdad? ¿Quién cegó el trigo de madrugada? También fuiste tú, ¿no? La gallina que apareció en mi puerta, la pusiste tú. Y el dinero y la carta en mi atillo, reconozco tu letra, la escribiste tú. Pregunta tras pregunta, como un martillo, iba rompiendo todas mis mentiras. Abrí la boca, pero no salía ni una palabra. ¿Cómo? La noche que golpeaste a Javier López, el haz de mi linterna barrió el árbol donde te escondías y vi tus zapatos. Al cegar mi parcela, al día siguiente en el trabajo te vi lleno de arañazos y agotado. Esa gallina era de tu casa, la había visto. Y la herida del brazo, fue por cazar el jabalí para que tuviera dinero para el viaje, ¿verdad? Y esta carta, sacó la carta del bolsillo, ¿creías que por cambiar de mano no reconocería tu letra? Siempre que escribes, brillante, en, futuro brillante, pones un trazo de más. Me quedé completamente paralizado. Resulta que toda mi vigilancia, que creía perfecta, para ella estaba llena de agujeros. Parecía un payaso. ¿Por qué? Me preguntó llorando. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por qué no me lo dijiste? Mirándola con la cara bañada en lágrimas, el corazón me dolía hasta no poder respirar. Porque estoy sucio. Al fin, dije lo que sentía. No soy digno de ti. En mi otra vida, fui un canalla, un vago, solo sirvo para destrozarte. No es cierto, gritó, contradiciéndome. Eres la mejor persona que he conocido. ¿La mejor persona? Yo, que en mi otra vida solo bebía, jugaba y maltrataba hasta la muerte a mi propia mujer. Elena, escúchame. Intenté que mi voz sonara calmada. Sube al tren, vuelve a la ciudad, estudia en la universidad, vive tu buena vida. Olvídate de mí, olvídate de este lugar. No, me agarró aún más fuerte. No me voy. Si no hubieras saltado, ¿pensabas callártelo toda la vida, escondido en tu rincón? Javier Sánchez, ¿con qué derecho tomas decisiones por mí? ¿Con qué derecho crees que lo único que quiero es volver a la ciudad e ir a la universidad? Me dejó sin palabras, mudo. Sí, ¿con qué derecho? Solo, creyéndome superior, usaba mi manera de compensar los pecados de mi otra vida. Nunca le pregunté qué quería ella. Lo que quiero, me miró a los ojos, palabra por palabra, clarísimo, eres tú. Boom. Mi mundo se vino abajo, todo daba vueltas. El pitido del tren se alejó, llevándose consigo el brillante futuro que le correspondía. En el andén, Elena me agarraba la mano con fuerza, llorando desconsolada. La gente a nuestro alrededor señalaba, como si fuéramos un número de circo. Javier Sánchez, no me voy, quiero casarme contigo. Mis padres se miraron, sin duda sorprendidos por este giro inesperado. Pero, esto no puede ser, balbuceó mi madre. Nuestro Javier no te merece. Sí me merece. Elena lo dijo tajante. Para mí, nadie hay mejor que él. Viendo la determinación en sus ojos, sentí un torbellino de emociones. El corazón me dio un vuelco, y luego un miedo inmenso me inundó. En mi otra vida, también se entregó así. ¿Y qué pasó? Murió junto a una máquina fría. De repente, le solté la mano con brusquedad, con tanta fuerza que casi se cae. Estás loca. Eso es la universidad. Es la capital. Grité con la voz ronca. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Ser una campesina toda la vida? Que todo el mundo te señale. No me importa. A mí sí. Enrojecí y me señalé a mí mismo con el dedo. Yo, Javier Sánchez, soy un vago, un don nadie que no se puede enderezar.
Mira la cara de la gente. Se están riendo de ti, riéndose de que una flor ha ido a parar a un estercolero. Elena se quedó de piedra. Me miró, con una obstinación que daba pena. Vámonos a casa. Solo dijo esas dos palabras, y otra vez quiso cogerme la mano. Aparté la mano como si me quemara, me la metí en el bolsillo de la chaqueta rota y me di la vuelta. No me toques, estoy sucio. De vuelta al pueblo, aquello fue un auténtico viacrucis. La madre de Javier López, sentada a la entrada del pueblo comiendo pipas, nos vio llegar uno detrás del otro y escupió una cáscara al suelo. Anda, ¿la universitaria no se ha ido? ¿O es que no puede dejar a nuestro vago? Anda, la chica de ciudad tiene gustos raros. Elena palideció. Quise saltar a romperle la boca a esa arpía, pero me contuve. Yo, ahora, ni siquiera tenía derecho a protegerla. En casa, mis padres, al ver a Elena de vuelta, se asustaron tanto que se les cayeron los palillos. En la mesa solo había verduras en salmuera y gachas de maíz tan claras que se veía el reflejo. Mi madre, temblando, quiso ir a cocerle un huevo, pero la paré con una palmada en la mesa. No cuezas nada. Esta va a ser su vida a partir de ahora. Cogí el cuenco, miré fijamente a Elena con rabia. ¿Ves? Esta es la vida que quieres. Si te la comes, aún estás a tiempo de arrepentirte. Elena, sin decir nada, cogió el cuenco de gachas, se lo llevó a los labios y se lo bebió hasta el fondo, sin dejar ni gota. En ese momento, sentí que el corazón se me partía. Nos casamos. Sin banquete, sin papeles rojos, ni siquiera caramelos tiramos. Solo fuimos a por el certificado a la comuna. Toda la gente del pueblo decía que Elena se había quedado ciega, que una flor había ido a parar a un montón de estiércol. Al oírlo, solo sonreía. Ellos no entendían nada. La noche de bodas, cogí la ropa de cama para ir a dormir a la entrada. Elena me paró, con los ojos enrojecidos. Javier Sánchez, soy tu mujer. No me atrevía a mirarla, miraba mis manos llenas de callos y cicatrices. Elena, yo, huelo mal, no quiero apestarte. Era solo una excusa. Tenía miedo. Miedo de que este cuerpo tan sucio, estas manos manchadas de pecados de otra vida, volvieran a transmitirle la mala suerte. Cerré los ojos, y en mi cabeza solo aparecía su cara cetrina en el depósito de cadáveres de la otra vida. Tú vete a dormir, yo vigilo la puerta. Esa noche, ella lloró en la habitación, y yo, en la entrada, fumé tabaco liado a mano hasta el amanecer. Después de casarnos, no dejé que fuera a trabajar al campo. Le dije que sus manos eran para escribir, no para la asada. Yo solo hacía todas las labores del campo. Al año siguiente, volvieron a convocar la selectividad. Esta vez no le di opción a negarse. Me puse el cuchillo en el cuello. Preséntate. Si no lo haces, me mato. Se fue llorando a presentarse. Esta vez, aprobó. Una universidad de prestigio en la capital. Cuando llegó la carta de admisión, todo el pueblo se revolucionó, pero vi la duda en sus ojos. Vete, le metí el latillo que había preparado. Te espero en casa. Javier Sánchez, tienes que venir a verme a la capital una vez al año, me miró fijamente. Si no, dejo la carrera. Acepté. Ese invierno, con los duros ahorrados cargando sacos en la fábrica de ladrillos, me fui a la capital. Llevaba mi mejor chaqueta, la chaqueta Mao, aunque los puños ya estaban deshilachados. En la mano, una bolsa de red con tiras de boniato seco de cosecha propia, las que más le gustaban. Frente a la majestuosa puerta de la universidad, veía entrar y salir a los estudiantes. Llevaban abrigos, bufandas, reían y hablaban animadamente. Yo parecía un mendigo que se hubiera colado en un palacio, encogido y tímido. Por fin, vi a Elena. Llevaba un abrigo de lana color crema, el pelo corto, tan guapa que casi no la reconocí. A su lado caminaba un compañero, con gafas de pasta dorada, muy refinado, que llevaba unos libros y hablaba con ella. Elena reía con alegría, una sonrisa que nunca había tenido en el pueblo. El libro de Hemingway. No oía lo que decían, pero sabía que era su mundo, no el mío. Quise esconderme, pero Elena me vio. Javier, gritó, emocionada, y vino corriendo hacia mí. Ese compañero también se acercó, se ajustó las gafas y me miró de arriba a abajo. La mirada se posó en la bolsa de tiras de boniato, y con un tono cortés pero distante, preguntó, Elena, ¿este es un paisano tuyo? En ese momento, mirándome las uñas llenas de tierra, mirando los zapatos limpios de ese compañero, la vergüenza me devoró como una serpiente venenosa. Yo era su vergüenza. Ah, sí, me adelanté a Elena, con la voz ronca. Soy su primo. Pasaba por aquí, y le traigo esto. La sonrisa de Elena se congeló en la cara, me miraba incrédula. No me atrevía a mirarla a los ojos. Ya te he dado lo que te traía, me voy.
Le metí las tiras de boniato a ese compañero en las manos, y me di la vuelta corriendo. Javier, me llamaba por detrás, pero no volví la cabeza. Corría como un poseso, y las lágrimas, azotadas por el viento, me llenaban la cara. Javier Sánchez, eres un auténtico inútil. Corrí hasta que los pulmones me ardían, hasta que no oí su voz. De vuelta en el barracón de la obra, me acurruqué en la manta húmeda, como un perro apaleado. Esa noche, no pegué ojo. En la cabeza solo me daban vueltas las gafas de pasta y los zapatos relucientes de aquel compañero. Yo también quería estar a su lado, pero con mi facha, lo único que haría sería hacerla quedar mal delante de sus compañeros. 3 días después, recibí una carta. Remitente, Elena García. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sostener el sobre. Pensé que sería una carta de ruptura, o una buena bronca. Abrí el sobre. Dentro no había carta, solo un libro grueso, Construcción y Gestión de Obras. Y entre sus páginas, una nota. Javier Sánchez, no me falta un primo, me falta un marido que sea un hombre de provecho. Este libro lo saqué de la biblioteca, lo he leído y te he marcado lo importante. Ya que ese es tu campo de batalla, gana la batalla. No me hagas sentir vergüenza por ti. En ese momento, con el libro entre las manos, en aquel barracón lleno de sudor, lloré como un idiota. No me había insultado, ni me había consolado. Vio mi vergüenza, y me dio una patada para que me levantara. Desde ese día, los compañeros de la obra decían que Javier Sánchez se había vuelto loco. De día, en la obra, cargando ladrillos, cemento, como una bestia. De noche, mientras los otros echaban partidas de cartas y charlaban, yo me escondía bajo la farola a devorar aquel Construcción y Gestión de Obras. Yo no sabía nada de Hemingway, pero sabía cómo mezclar el cemento, cómo atar las barras de hierro para que aguantaran. El libro estaba lleno de líneas rojas, eran los subrayados de Elena. Cada línea roja era como si ella me susurrara al oído: Javier, mira bien. Esa noche vieja no volví a casa, ni fui a la capital. Le escribí una carta a Elena. Dentro, metí un plano que había dibujado, hecho con trazos torpes, pero con todo mi esfuerzo. Elena, cuando este plano se convierta en un edificio, iré a buscarte. Las oportunidades son para los locos que están preparados. Ese verano, el contratista se fugó con el dinero y dejó un desastre y a un montón de obreros listos para armar un escándalo. El jefe, el señor Liu, estaba como loco, maldiciendo en la obra. Nadie se atrevía a coger ese marrón. Entonces, yo di un paso al frente. Con la camiseta manchada de cal, planté aquel libro, ya hecho trizas de tanto leerlo, delante del señor Liu. Señalando la pared sin terminar, dije: Señor Liu, este muro está mal levantado, le faltan 2 barras de hierro a la columna. Si me da este trabajo, puedo arreglarlo y además dejarlo terminado 15 días antes de lo previsto. El señor Liu me miró de arriba abajo. Tú, que solo cargas ladrillos, ¿entiendes de planos? Sí, entiendo. Le miré fijamente a los ojos. Porque tengo la mejor maestra. Para conseguir esa obra, esa noche bebí con el señor Liu 1 litro de aguardiente. Al final, fui al baño y vomité sangre. El estómago me ardía como si me hubieran prendido fuego, me dolía tanto que me retorcía. Me sequé la sangre de la comisura de los labios, me lavé la cara con agua fría. Mirándome en el espejo, con los ojos rojos y el cuello hinchado, esbocé una sonrisa. Javier Sánchez, no te caigas. Elena te está mirando. Volví a la mesa y, con la copa vacía en la mano, sonreí. Señor Liu, ¿firmamos el contrato? El señor Liu me miró y dejó la copa en la mesa con un golpe seco. Javier Sánchez, eres un tío con agallas. Firmamos. Con esa obra gané mi primer millón. Pero no le dije a Elena que estuve 15 días ingresado por una hemorragia de estómago. Quería ocultárselo, pero ella es Elena García. El día que me dieron el alta, la enfermera me dio un paquete, decía que lo habían mandado de la capital. Lo abrí, era un bote de la mejor harina para el estómago, y una carta. Bebe menos, que la vida es una sola. Javier Sánchez, si te mueres, seré capaz de casarme con otro y llevarme a tu hijo. Me quedé de piedra. ¿Hijo? ¿Qué hijo? Leí más abajo. La última línea decía: en la otra vida no me dio tiempo a decírtelo, pero entonces ya estaba de 2 meses. En esta, tienes que pagarme esa deuda. En la puerta del hospital, con aquel bote de harina para el estómago entre las manos, me reí como un loco, y las lágrimas no paraban de caer. ¿Con qué lo sabía todo? ¿Con que así, a su manera, me estaba agarrando con fuerza para que no me cayera? 4 años. 1460 días. Mis manos perdieron varias capas de piel, mi cuerpo se llenó de cicatrices. Pero ya nunca más me sentí sucio, porque sabía que en aquella universidad de la capital, una mujer me esperaba.
Pasé de ser peón a capataz, y al final, a don Javier. Por fin pude ponerme un traje, aunque me quedaba un poco raro. Por fin aprendí a leer planos complicados, aunque mi letra seguía pareciendo garabatos de gallina. Pero por fin podía andar con la cabeza bien alta, podía ir a buscarla. El día de la graduación de Elena, en la capital llovía a mares. Llegué con mi coche de segunda mano, un viejo Seat, y lo aparqué frente a la universidad. La vi, con la toga y el birrete, con un ramo de flores en la mano, mirando a un lado y a otro bajo la lluvia. Aquel compañero de las gafas de pasta seguía allí, parecía querer ofrecerle un paraguas. Esta vez no huí. Abrí la puerta del coche, cogí un paraguas negro y, a grandes zancadas, me acerqué a ella. Los zapatos se me llenaron de barro, pero no me importó. Llegué hasta ella y puse el paraguas sobre su cabeza. El compañero de las gafas se quedó desconcertado. Elena, ¿este es tu primo? Elena me miró, con un destello travieso en los ojos. Y entonces, delante de todos, me cogió del brazo y, con una sonrisa radiante, dijo, no, te presento a mi marido, Javier Sánchez. Es albañil, pero las casas que construye son más firmes que ninguna. En ese momento, sentí que había ganado el mundo entero. Años después, en un piso de lujo en la capital, fuera, tormenta y relámpagos. Me desperté de una pesadilla, bañado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. En el sueño, otra vez aquella fábrica textil, otra vez aquella cara tapada con una sábana blanca, y aquella frase, estaba de 2 meses. Javier, ¿qué te pasa? Elena, a mi lado, despertó, encendió la luz de la mesilla y me abrazó con ternura. Los años habían dejado pequeñas arrugas en sus ojos, pero para mí, seguía siendo aquella chica que saltó del tren, abrazándola, tembloroso, como si sostuviera el tesoro que había recuperado después de perderlo. Elena, no vayas a la fábrica textil, te lo pido, no vayas. Ya tengo dinero, puedo pagar las deudas, el hijo, nuestro hijo. Balbuceaba, sin distinguir el sueño de la realidad. El cuerpo que tenía entre mis brazos se tensó un instante. Pasó un buen rato. Entonces, una mano cálida empezó a acariciarme la espalda suavemente, como a un niño. Javier, no voy a la fábrica textil. Estoy en casa. Nuestro hijo duerme en la habitación de al lado como un bendito. En esta vida, estamos bien, no le debemos nada a nadie. Su voz era muy suave, pero como un rayo que despejó el caos de mi mente. Levanté la cabeza de golpe y la miré. Ella me miraba, con los ojos enrojecidos. En su mirada no había sorpresa, solo un profundo dolor y complicidad. ¿Tú lo sabes?, pregunté, temblando. Ella sonrió, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Me secó el sudor frío de la frente y apoyó su cara en mi pecho. Tonto. ¿Crees que salté de aquel tren por casualidad? ¿Crees que aquel libro de construcción y gestión de obras quién te lo mandó? ¿Crees que aquel bote de harina para el estómago quién se las ingenió para hacértelo llegar? Porque sé que, en cualquier vida, si salto, tú, Javier Sánchez, aunque te dejes la piel, me atraparás. Fuera dejó de llover. La abracé, con el rostro bañado en lágrimas. Resulta que no solo yo había renacido. Resulta que nunca fue solo mi redención. Fue un reencuentro de dos. En esta vida, ninguno de los dos perdió la partida al destino. Los años pasaron volando, como si el tiempo, en lugar de avanzar, se hubiera plegado sobre sí mismo para regalarnos una nueva oportunidad. Después de aquella noche de tormenta, después de que nuestras almas se reconocieran en la oscuridad, algo cambió para siempre entre nosotros. Ya no era solo yo protegiéndola a escondidas, ni ella esperando en silencio. Éramos un equipo. A la mañana siguiente, cuando desperté, Elena ya no estaba a mi lado. El pánico me invadió por un instante, hasta que oí su voz en la cocina. Preparaba el desayuno, y el olor a café recién hecho llenaba la casa. Esa casa, la nuestra, que había empezado siendo un pequeño piso en las afueras y que, con los años, se había convertido en un hogar de verdad. Un hogar con paredes firmes, construidas por mí, ladrillo a ladrillo, con la misma dedicación con la que había construido nuestra vida. ¿Ya despertaste, dormilón? Entró en la habitación con una bandeja, café con leche, tostadas, mermelada. Un lujo. Hoy es un día especial, Javier. ¿No te acuerdas? Parpadeé, aún somnoliento. Y entonces caí. El 18º cumpleaños de nuestro hijo. 18 años. Parecía mentira. Recordé aquella noche, en el barracón de la obra, cuando recibí su carta anunciándome que estaba embarazada. Recordé el miedo, la alegría, la certeza de que, esta vez, todo sería diferente. Y lo había sido. Javier hijo, al que llamábamos Javi para distinguirlo de mí, era el vivo retrato de su madre, su misma inteligencia, su misma determinación, esa luz en la mirada que yo había visto por primera vez en un andén de tren, hace ya tantos años.
Estudiaba en la universidad, la misma donde su madre se había graduado, y ya hablaba de hacer un máster en el extranjero. Un mundo de oportunidades que yo, en mi otra vida, le había arrebatado. ¿Ya bajó Javi?, pregunté, incorporándome en la cama. Todavía no. Anoche llegó tarde de estudiar con sus amigos. Déjalo dormir un poco más. Elena se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro. Javier, a veces miro atrás y no me lo creo. Todo lo que pasamos. Lo sé. Le acaricié el cabello, ahora con algunas canas, igual de suave que siempre, y todo lo que pudimos haber perdido. Elena levantó la cabeza y me miró, pero no lo perdimos. Sonrió, porque tú, Javier Sánchez, eres un necio que no sabe rendirse. Y yo soy otra necia, que saltó de un tren por ti. Esa mañana, celebramos el cumpleaños de Javi en el jardín de casa. Vinieron amigos suyos de la universidad, compañeros de la obra que se habían convertido en amigos de verdad, y hasta el viejo señor Liu, ya jubilado, que no paraba de contar a todo el mundo que yo le había salvado la obra aquel año, y que desde entonces éramos como familia. Mientras todos reían y brindaban, yo observaba a Elena. Conversaba animadamente con los jóvenes, les preguntaba por sus estudios, por sus sueños, y vi, con claridad absoluta, que aquella no era la misma muchacha asustada que había llegado al pueblo Aldea Roja en 1977. Aquella muchacha había florecido, y yo, de alguna manera, había contribuido a ello. Recordé mis temores de antaño, mis dudas, aquella sensación absurda de que yo no era digno de ella, y sonreí para mis adentros. El destino, o la vida, o lo que quiera que nos hubiera dado esta segunda oportunidad, había sido más sabio que yo. Por la noche, cuando los invitados se fueron y Javi subió a su habitación, Elena y yo nos sentamos en el porche a mirar las estrellas. El cielo de la capital no era tan limpio como el del pueblo, pero se dejaban ver algunas. El silencio era cómodo, cálido. Javier, dijo Elena de repente, tengo que contarte algo. Me giré hacia ella, intrigado. ¿Qué? Ese día, en el tren, cuando salté, no fue solo porque sabía que habías sido tú, no fue solo porque me di cuenta de todo lo que habías hecho por mí. Esperé, sin aliento. Fue porque, en el momento en que el tren empezó a moverse, vi tu cara, y vi en tu cara todo lo que tú nunca me habías dicho. Vi el miedo a perderme, la esperanza de que yo fuera feliz, y la certeza de que, si me iba, te pasaría algo malo, algo irreparable. Hizo una pausa, y entonces lo supe. Supe que, si me iba, te perdería para siempre. Y no pude soportarlo. El corazón me latía con fuerza. Elena, y ahora sé que no me equivocaba. Me cogió la mano, entrelazó sus dedos con los míos. Has sido mi hogar, Javier, desde aquel primer día, cuando me protegiste sin que yo lo supiera. Desde aquella gallina, desde aquellos duros cosidos en tus calzoncillos. Siempre has sido mi hogar. Apreté su mano. No hacían falta palabras. A veces, los milagros no necesitan explicación. Solo hay que vivirlos. Pasaron más años. Javi se fue a estudiar al extranjero, como había soñado. Me llamaba por videollamada cada semana, y yo, que antes apenas sabía encender un teléfono, aprendí a manejarme con esas tecnologías nuevas con tal de ver su cara. Elena y yo seguíamos en nuestro piso, ahora demasiado grande para nosotros dos, pero lleno de recuerdos. Yo había dejado la obra, aunque seguía asesorando a jóvenes arquitectos que empezaban. Me gustaba sentarme en mi estudio, con los planos antiguos que había guardado de aquellos años, y recordar. Recordar el esfuerzo, el miedo, la sangre, el sudor, y también la alegría inmensa de cada pequeño logro. Cada ladrillo que había colocado en mi vida, cada uno, tenía un significado. Un día, recibí una carta, papel amarillento, caligrafía temblorosa. Era de mi madre. A pesar de que la habíamos traído a vivir con nosotros en sus últimos años, hacía tiempo que había fallecido. Pero aquella carta era de cuando yo estaba en la mina. La había escrito hacía décadas, y alguien la había encontrado entre sus pertenencias y me la había hecho llegar. Decía así: hijo, no sé si esta carta llegará a tus manos. Escribo porque no puedo dormir, pensando en ti, en esa mina maldita. Tu padre dice que estás loco, que solo un loco se mete ahí abajo por una mujer. Pero yo, aunque no entiendo bien tus motivos, creo que entiendo tu corazón. Esa chica, Elena, es especial. Lo vi en sus ojos desde el primer día. Y vi en tus ojos, hijo mío, algo que nunca había visto, amor de verdad. No sé qué pasará, no sé si ella se irá, no sé si tú volverás sano de esa mina. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Por primera vez en tu vida, hijo, estás luchando por algo que merece la pena. Te quiere, tu madre. Cuando terminé de leer, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi madre,
que en su momento me había llamado desgraciado y me había pegado, en realidad me entendía. En el fondo, siempre me había entendido, pero las circunstancias, la pobreza, el miedo, la habían hecho callar. Se lo enseñé a Elena esa noche. Ella leyó la carta en silencio, y al terminar, me abrazó con fuerza. Tu madre era una gran mujer, Javier, una gran mujer. Y así, entre recuerdos y vivencias, entre risas y lágrimas, llegamos al presente. A este momento, sentado en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas junto a la mujer que ha sido mi redención, he aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión, es elegir, cada día, a la misma persona, es luchar, aunque duela, es saltar de un tren en marcha, aunque el mundo entero te diga que estás loca. He aprendido que el pasado no define quiénes somos, sino quienes elegimos ser a pesar de él. Y yo, Javier Sánchez, el vago del pueblo Aldea Roja, el que en otra vida lo perdió todo, he elegido ser, esta vez, un hombre de provecho, un hombre digno del amor de Elena García. Ella, a mi lado, suspira. Javier, ¿en qué piensas? En nada, en todo. Sonrío, en lo afortunado que soy. Elena apoya la cabeza en mi hombro, igual que aquella primera noche en el pueblo, cuando todo era incierto y doloroso, pero ahora no hay dolor, solo paz. ¿Sabes, Javier?, susurra. A veces pienso que, en realidad, nunca nos subimos a aquel tren, que nos quedamos para siempre en el andén, cogidos de la mano, viendo cómo el mundo pasaba de largo sin nosotros. ¿Y eso es malo? No. Levanta la cabeza y me mira con esos ojos que nunca han dejado de brillar. Es lo mejor que nos pudo pasar. El verano en que Javi volvió de su máster en el extranjero, organizamos una gran fiesta en casa. Él había cambiado, claro. Ya no era aquel muchacho que se iba, sino un hombre hecho y derecho, con ideas propias y una madurez que a veces me dejaba sin palabras. Pero en el fondo seguía siendo nuestro Javi, el niño que había crecido viendo a su padre dibujar planos en el estudio y a su madre corregir exámenes hasta tarde. La noche antes de la fiesta, estábamos los tres en la cocina, preparando cosas. Elena hacía una de sus famosas ensaladas, Javi cortaba pan y yo, fiel a mi costumbre, me limitaba a estorbar y a catar el vino. De repente, Javi soltó una pregunta que me pilló por sorpresa. Papá, ¿tú cómo conociste a mamá? Elena y yo nos miramos. Fue un instante breve, pero cargado de significado. ¿Cuánto sabía Javi de nuestra historia? Sabía que habíamos vivido en un pueblo, que mamá había sido estudiante y que papá había trabajado en la construcción. Pero los detalles eran un territorio que nunca habíamos explorado con él. ¿Por qué lo preguntas?, dijo Elena, con una sonrisa cautelosa. Porque me contaron unos amigos del pueblo, los conocí en un viaje que hice con la universidad, que vosotros, bueno, que tuvisteis una historia complicada, que papá era, no sé, un poco conflictivo, y que mamá era la chica lista que lo enderezó. Elena soltó una carcajada limpia, sincera. ¿Eso dicen? Qué bonito, suena casi como un cuento de hadas. Yo me removí en la silla. No fue exactamente así, hijo. Javi nos miró con curiosidad. Entonces, ¿cómo fue? Hubo un silencio. Elena dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos en el delantal y se sentó frente a Javi. Yo hice lo mismo. Y entonces, empezamos a hablar. Hablamos de cosas que nunca antes habíamos compartido con él. Del pueblo, del frío, del hambre, de las noches en vela, del miedo, de la incertidumbre, de cómo yo, en mi desesperación, había intentado alejarla para que ella pudiera tener una vida mejor. ¿Y tú, mamá, cómo supiste que era él? Elena me miró. Lo supe desde el principio, pero no fue algo racional. Fue una sensación, una certeza en el pecho, como si algo me dijera, Elena, este hombre va a ser importante en tu vida, y tú vas a ser importante en la suya. Javi asimiló la información. Es muy romántico, dijo al fin, pero también muy duro, pasar por todo eso. La vida es dura, hijo. Elena le acarició la mejilla, pero el amor, cuando es de verdad, te da fuerzas para superarlo todo, para esperar, para luchar, para saltar de un tren en marcha, si hace falta. Javi se rió. ¿Eso del tren, es verdad o es una metáfora? Elena y yo volvimos a mirarnos. Y esta vez, sonreímos. Es verdad, dije yo, literalmente. Tu madre saltó de un tren por mí. Javi abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no me lo habíais contado. Y entonces, esa noche, en la cocina de nuestra casa, con el olor de la ensalada y el pan recién cortado, le contamos la historia completa. La historia de un vago y un estudiante. La historia de un pueblo, una mina, una universidad y un tren. La historia de dos almas que se encontraron en el momento más inoportuno, y que, contra todo pronóstico, decidieron no separarse nunca.
Cuando terminamos, Javi estaba en silencio. Tenía los ojos brillantes. «Sois increíbles», dijo. «Los dos. No os imagináis lo orgulloso que estoy de ser vuestro hijo». Esa noche, después de la fiesta, cuando Javi se fue a dormir, Elena y yo nos quedamos en el porche, como tantas otras noches. Pero esta vez, el silencio era diferente. Era un silencio lleno de plenitud, de saber que, después de todo, nuestra historia había valido la pena, no solo para nosotros, sino para él, para Javi, para ese muchacho que era el mejor fruto de nuestro amor. El otoño trajo consigo una noticia inesperada. El pueblo Aldea Roja, nuestro viejo pueblo, organizaba un homenaje a los antiguos estudiantes urbanos que habían pasado por allí en los años 70. Querían que Elena asistiera, que contara su experiencia, y, para sorpresa de todos, también me invitaron a mí. Decían que yo era parte de la historia. Al principio dudé, volver allí, después de tantos años. No sabía qué sentiría al pisar otra vez aquellas tierras, pero Elena me convenció. Javier, es nuestro pasado, no podemos negarlo, y además, será bonito ver a la gente, recordar. Y así, un fin de semana de octubre, emprendimos el viaje de vuelta al pueblo. Javi se apuntó, por supuesto. Quería conocer el lugar donde sus padres se habían conocido. El viaje en coche fue largo, pero agradable. Elena y yo íbamos charlando, recordando anécdotas. ¿Te acuerdas de cuando pusiste aquella gallina en mi puerta? ¿Y tú de cuando me mandaste aquel libro? Creí que me dabas un ladrillo. Reíamos como dos adolescentes. Cuando llegamos, el pueblo había cambiado. Las calles de tierra eran ahora de asfalto, muchas casas se habían reformado, y hasta había un pequeño supermercado donde antes estaba la tienda de ultramarinos. Pero el alma del lugar seguía siendo la misma. Las montañas al fondo, el aire limpio, ese olor a campo que tanto recordaba. Nos recibieron con los brazos abiertos. Había caras conocidas, aunque avejentadas. La madre de Javier López, aquella que tanto nos había amargado la vida, ya era una anciana que apenas nos reconoció. Juanito Pérez, el vago, había adelgazado y hasta tenía una pequeña tienda de ultramarinos. Carmen Flores, la mujer del alcalde, hacía años que había fallecido. El homenaje fue emocionante. Elena habló ante todos, contó sus vivencias, sus dificultades, pero también sus alegrías. Habló de la solidaridad, de la amistad, de cómo aquellos años la habían marcado para siempre. Y al final, sin previo aviso, me señaló a mí. Y quiero agradecer especialmente a una persona, a Javier Sánchez, mi marido, porque, sin él, yo no estaría aquí hoy, porque él, en silencio, sin esperar nada a cambio, me ayudó en los momentos más difíciles. Me protegió, me cuidó, y me dio la oportunidad de volar. Y cuando volé, supe que tenía que volver, porque él era, y sigue siendo, mi hogar. El auditorio estalló en aplausos. Yo, sentado entre el público, no pude evitar que se me empañaran los ojos. Javi, a mi lado, me apretó el brazo. Eres un fenómeno, papá. Después del acto, nos invitaron a un pequeño cóctel. Allí, entre viejos conocidos, alguien mencionó algo que me heló la sangre. Oye, Javier, ¿sabes qué pasó con aquel tipo, Javier López, el que se rompió la pierna? Pues resulta que, años después, confesó. Dijo que no había sido Manuel Gómez, el tuerto, sino que alguien del pueblo le había partido la pierna, pero nunca quiso decir quién. Me quedé paralizado. Elena, a mi lado, me lanzó una mirada cómplice. ¿En serio? ¿Y eso? Sí, hombre. Dijo que aquella noche, alguien le partió la pierna con un ladrillo y le amenazó con matarlo si hablaba. Y que, con los años, le había cogido hasta respeto a ese tipo. Decía que era un hombre de honor, que protegía a los suyos. Elena sonrió. ¡Qué curioso! Y me guiñó un ojo. Esa noche, en la pequeña casa rural donde nos alojábamos, Javi nos preguntó, oye, lo de la pierna de Javier López, fue papá, ¿verdad? Elena y yo nos miramos. No sé de qué hablas, hijo, dijo ella, con una sonrisa inocente. Javi resopló. Sois iguales. Los dos guardáis secretos. Pero en realidad, ya no guardábamos secretos. Todo lo que había que decir, lo habíamos dicho. Y lo que no, estaba escrito en nuestras miradas, en nuestros gestos, en la forma en que nos cogíamos de la mano al andar. El último día, antes de irnos, dimos un paseo por los alrededores. Llegamos hasta el viejo alojamiento de los jóvenes. Estaba en ruinas, medio derruido, pero aún se reconocía la estructura. Aquí vivías, dije yo. Elena asintió. Y allí, detrás de aquel árbol, te escondías tú para vigilarme. Nos reímos. Javi nos sacó una foto. Los dos, abrazados, frente a aquella ruina que, para nosotros, era un monumento sagrado. El lugar donde empezó todo. De regreso a la capital, el viaje en coche fue más silencioso que a la ida.
no porque estuviéramos enfadados o tristes, sino porque cada uno iba inmerso en sus propios pensamientos. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje cambiaba, de las montañas familiares del pueblo a las autopistas interminables que llevaban a la ciudad. Elena, a mi lado, tenía la cabeza apoyada en mi hombro y dormitaba. Javi, en el asiento trasero, iba con los auriculares puestos, ajeno al mundo. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un gesto, una decisión, un acto de rebeldía, podía cambiar el curso de una vida, o de dos, o de tres, porque Javi, nuestro hijo, era la prueba viviente de que merecía la pena luchar, de que el amor, cuando es auténtico, no entiende de épocas, ni de clases sociales, ni de lo que dirán. Recordé mis miedos de juventud, aquellos que me susurraban al oído que yo no era digno de ella, que un vago, un don nadie, no podía aspirar a algo tan grande como el amor de una mujer como Elena, pero ella, con su determinación, con su fe ciega en mí, había desmontado uno a uno todos esos argumentos. Me había demostrado que el valor de una persona no está en su pasado, ni en su origen, sino en sus actos, en lo que está dispuesto a hacer por los demás. Y yo, sin saberlo, había estado dispuesto a todo, a romper piernas, a trabajar en una mina, a cazar jabalíes, a estudiar libros de construcción bajo una farola, a esperar, a confiar, a amar. Llegamos a casa al anochecer. La ciudad nos recibió con su rumor habitual, ese bullicio que a veces cansa, pero que también tiene algo de reconfortante. Deshicimos las maletas, cenamos algo ligero, y nos fuimos a dormir. Pero antes, como cada noche, Elena y yo nos sentamos un rato en el salón, a solas. Ha sido un viaje increíble, dijo ella, con una sonrisa cansada. Nunca imaginé que volvería allí después de tantos años. Yo tampoco. La miré, pero me alegro de haber ido. Ha sido, como cerrar un círculo. Elena asintió. Sí, como decir adiós a esa parte de nuestra vida. O quizás, darle la bienvenida de otra manera. ¿Qué quieres decir? Que ya no nos pertenece solo a nosotros. Ahora Javi también la conoce. Y algún día, si tiene hijos, se la contaremos a ellos. Nuestra historia se convertirá en una leyenda familiar. Me reí. ¿Una leyenda? No creo que sea para tanto. Claro que lo es. Se inclinó y me besó. Es nuestra leyenda, y es la mejor que conozco. Pasó el invierno, llegó la primavera, y con ella, una noticia que nos pilló por sorpresa. Javi nos llamó una tarde, emocionado. Papá, mamá, me han aceptado en el programa de doctorado, en la Universidad de California. Elena y yo nos miramos. California, al otro lado del mundo. El orgullo y la tristeza se mezclaron en nuestros corazones. Orgullo por nuestro hijo, por sus logros, por el hombre en el que se había convertido. Tristeza porque sabíamos que eso significaba distancia, mucha distancia, pero no podíamos, ni queríamos, retenerlo. Habíamos luchado demasiado para que él tuviera oportunidades, para que pudiera volar alto y lejos. Así que lo abrazamos, lo felicitamos y empezamos a preparar su viaje. Los meses siguientes fueron un torbellino, trámites, maletas, despedidas. Javi se fue a finales de verano. En el aeropuerto, Elena lloró, pero fueron lágrimas de alegría. Cuídate mucho, hijo, y no olvides de dónde vienes. Javi la abrazó fuerte. Nunca, mamá, nunca. Luego me miró a mí. Papá, gracias por todo, por ser como eres, por enseñarme que el esfuerzo tiene recompensa, por querer tanto a mamá. Me dio un abrazo que aún recuerdo, cálido y fuerte, y se fue. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Elena no dijo nada, y yo tampoco. Sabíamos que era lo correcto, que nuestro hijo tenía que vivir su vida, pero el vacío que dejaba era enorme. Esa noche, en el porche, miramos las estrellas. Se hará mayor, ¿verdad?, preguntó Elena. Ya lo es, respondí, pero siempre será nuestro niño. Ella sonrió. Siempre. Los años siguientes fueron tranquilos. Yo seguía asesorando a jóvenes arquitectos, aunque cada vez menos. Me gustaba pasar las tardes en mi estudio, leyendo, dibujando planos por puro placer, recordando. Elena se jubiló de la universidad, pero no dejó de trabajar del todo. Daba conferencias, escribía artículos, seguía siendo una mente brillante y activa. A veces, por las noches, recordábamos anécdotas del pueblo, siempre con una sonrisa, aunque algunas fueran dolorosas. El tiempo había suavizado las aristas, y solo quedaba el pozo dulce de lo vivido. ¿Te acuerdas de cuando me rompiste la pierna a Javier López?, me preguntó Elena una noche, con una sonrisa pícara. Yo no le rompí la pierna, le cayó un ladrillo del cielo. Claro, un ladrillo del cielo, muy católico. Nos reímos. Eran nuestras bromas privadas, las que solo nosotros entendíamos. El lenguaje secreto de los que han compartido una vida. Y entonces, un día, llegó la noticia.
Javi se casaba con una chica americana, hija de mexicanos, que había conocido en la universidad. Se llamaba Sofía, y era encantadora. Nos la presentó por videollamada, y desde el primer momento nos cayó bien. Tenía esa chispa en los ojos, esa mezcla de inteligencia y dulzura, que recordaba a Elena. La boda fue en California, en un pequeño jardín, con pocos invitados. Nosotros viajamos para allá, y fue emocionante ver a Javi tan feliz, tan realizado. En su discurso, nos dedicó unas palabras que nos llegaron al alma. Mis padres me enseñaron que el amor verdadero existe, que hay que luchar por él aunque el mundo entero esté en contra, que a veces hay que saltar de un tren en marcha para no perderlo. Gracias, mamá. Gracias, papá, por ser mi ejemplo. Elena y yo lloramos, claro, pero eran lágrimas buenas, de esas que limpian el alma y la llenan de gratitud. De vuelta a casa, en el avión, Elena apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía siempre. Javier, susurró, ¿crees que nuestra historia es una historia feliz? Lo pensé un momento. Sí, dije al fin. A pesar de todo, a pesar de los malos momentos, de las dudas, de los miedos. Sí, es una historia feliz. Elena sonrió. Yo también lo creo. Y así, entre nubes, a 30.000 pies de altura, volvimos a casa. A nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro amor. El tiempo, ese viejo cómplice que todo lo cura y todo lo transforma, siguió su curso imparable. Nuestras canas aumentaron, nuestras arrugas se hicieron más profundas, pero nuestras manos nunca dejaron de buscarse. Cada mañana, al despertar, lo primero que veía era la cara de Elena. Y cada noche, antes de dormir, lo último que sentía era su calor. Nos hicimos mayores juntos, como debe ser, como habíamos soñado en aquellos años difíciles, cuando todo era incertidumbre y dolor. Ahora, la incertidumbre había dado paso a la calma, y el dolor, a una gratitud inmensa por cada día vivido. Javi y Sofía nos dieron 2 nietos, un niño y una niña, Javier, como yo, y Elena, como su abuela. Cada vez que los veíamos, el corazón se nos llenaba de una alegría indescriptible. Eran la continuación de nuestra historia, la prueba de que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Las visitas a California se convirtieron en una tradición. Íbamos 2 veces al año, en Navidad y en verano. Y ellos también venían a vernos a la capital, a nuestra casa, que siempre estaba abierta para recibirlos con los brazos abiertos. Nuestro hogar, que había empezado siendo un pequeño piso, ahora era un lugar lleno de vida, de risas, de recuerdos. En una de esas visitas, Javi me dijo algo que me llegó al alma. Estábamos los dos solos en el estudio, viendo mis viejos planos. Papá, nunca te lo he dicho, pero eres mi héroe. Me quedé callado, sin saber qué responder. No soy un héroe, hijo. Solo un hombre que tuvo suerte. No, papá, no fue suerte, fue esfuerzo, fue amor, fue no rendirte nunca. Eso es lo que te hace grande. Me abrazó, y yo, por un momento, recordé a aquel muchacho asustado que había vuelto a nacer en un campo de trigo, junto a un tractor. Recordé el miedo, la culpa, la determinación de no volver a cometer los mismos errores. Y supe que, de alguna manera, lo había conseguido. El último capítulo de nuestra historia llegó una tarde de otoño. Elena y yo estábamos sentados en el porche, como tantas otras tardes. El sol se ponía tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ella tenía la cabeza apoyada en mi hombro, y yo le acariciaba el cabello, ya completamente blanco. Javier, dijo, con voz suave, ha sido una buena vida, ¿verdad? Sí, respondí, una muy buena vida. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé, de nada. Bueno, quizás de no haberte conocido antes, pero en esta vida, no. En esta vida, no me arrepiento de nada. Elena sonrió. Yo tampoco. Me arrepentiría si no hubiera saltado de aquel tren. ¿Y si no hubiera vuelto? Habría vuelto. Siempre habría vuelto. Porque tú, Javier Sánchez, eres mi hogar. Y un hogar, aunque esté lejos, siempre llama. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba lentamente. El aire era fresco, agradable. Olía a otoño, a hojas secas, a tierra húmeda. Olía a vida. De repente, Elena suspiró profundamente. Javier, creo que me voy a dormir un rato. ¿Me despiertas para cenar? Claro, mi amor. Descansa. Cerró los ojos. Su respiración se volvió pausada, rítmica. Yo seguí mirando el horizonte, pensando en todo lo que habíamos vivido. En las dificultades, en las alegrías, en los miedos superados. En el amor, siempre el amor. Pasó 1 hora, quizás 2. El sol ya se había ocultado del todo, y las primeras estrellas empezaban a brillar en el cielo. Me giré hacia Elena para decirle que era hora de cenar, pero ella no se movió. Su rostro estaba sereno, tranquilo, como si durmiera un sueño profundo y reparador. Elena, susurré,
Elena, despierta. No respondió. Su mano, la que tenía apoyada en mi pecho, estaba fría, muy fría, y entonces lo supe. Lo supe con una certeza que me heló la sangre y me llenó el corazón de una paz extraña, contradictoria. Elena se había ido. Se había dormido para siempre, en el porche de nuestra casa, con la cabeza apoyada en mi hombro, viendo el atardecer. No lloré, no en ese momento. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío, su mano fría en mi pecho, su respiración ausente. Y recordé aquella noche, hacía tantos años, cuando ella me había abrazado después de mi pesadilla, cuando me había susurrado al oído que, en cualquier vida, ella saltaría del tren y yo la atraparía. Y así había sido. La había atrapado, la había sostenido, la había amado, y ahora, ella se iba, pero no del todo, porque una parte de ella se quedaba conmigo, en mis recuerdos, en mis sueños, en cada rincón de esta casa que habíamos construido juntos. Llamé a Javi, llamé a Sofía, vinieron todos, lloramos juntos, abrazados, recordando a esa mujer extraordinaria que había sido esposa, madre, abuela, y en medio del dolor, hubo también gratitud, gratitud por haberla tenido, por haber compartido con ella una vida entera. El funeral fue íntimo, como ella habría querido, solo la familia y unos pocos amigos muy cercanos. En el cementerio, frente a su tumba, Javi tomó la palabra, dijo cosas hermosas, cosas que yo sentía pero no sabía expresar, y al final, me miró a mí. Papá, mamá nos ha dejado el mejor legado posible, el ejemplo de un amor verdadero, un amor que superó todas las barreras, todas las dificultades. Un amor que saltó de un tren y nunca miró atrás. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces me acerqué a su tumba y, en voz baja, le dije lo que siempre le decía: hasta pronto, mi amor, espérame, no tardaré. Los meses siguientes fueron difíciles. La casa, sin ella, parecía vacía, aunque estuviera llena de cosas. Sus libros, sus cuadernos, sus gafas en la mesilla de noche. Todo estaba en su sitio, como esperando su regreso, pero yo sabía que no volvería, al menos, no en esta vida. Me refugié en los recuerdos, en las cartas que nos habíamos escrito, en las fotos, en los objetos que atesoraban momentos compartidos. Y también me refugié en Javi, en Sofía, en los nietos. Ellos eran mi ancla, mi razón para seguir adelante. Un día, limpiando el estudio de Elena, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una caja de madera, pequeña, con un candado. No recordaba haberla visto antes. Busqué la llave, la encontré en un cajón, y abrí la caja. Dentro, había cartas, muchas cartas, las cartas que yo le había escrito a lo largo de los años. Desde aquella primera, anónima, que metí en su atillo, hasta las últimas, las que le escribí cuando Javi era pequeño y yo viajaba por trabajo. Todas, las había guardado todas. Y encima de las cartas, una nota. Su letra, temblorosa por los años, pero inconfundible. Decía: Javier, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Quiero que sepas que estos años contigo han sido los mejores de mi vida. Gracias por cada momento, por cada sonrisa, por cada lágrima compartida. Gracias por ser mi hogar. Te quiero, ahora y siempre. Elena. Me senté en el suelo, con la caja entre las manos, y lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de tristeza. Eran también de gratitud, de amor, de certeza. La certeza de que, pase lo que pase, nuestro amor había valido la pena, que había dejado una huella imborrable en el mundo, en Javi, en nuestros nietos, en todos los que nos conocieron, y supe, en lo más profundo de mi ser, que algún día nos volveríamos a encontrar, en otra vida, en otro tiempo, en otro lugar, y que, cuando eso ocurriera, yo la reconocería, y ella me reconocería a mí, y volveríamos a empezar, porque el amor verdadero no entiende de finales, solo de continuaciones. Hoy, sentado en el mismo porche donde ella se durmió para siempre, escribo estas líneas. El sol vuelve a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y rosados que aquella tarde. El aire huele a otoño, a hojas secas, a tierra húmeda, huele a vida. Y yo sonrío, porque sé que ella está aquí, a mi lado, en cada recuerdo, en cada latido de mi corazón, en cada estrella que empieza a brillar en el cielo. Elena, mi amor, esta historia, nuestra historia, no termina aquí, solo es un hasta luego, y cuando me llegue el momento, cuando cierre los ojos por última vez en esta vida, sé que me estarás esperando, con tu trenza, con tu sonrisa, con esa luz en los ojos que me robó el alma aquel día de 1977, en Pueblo Aldea Roja, y esta vez, no hará falta que saltes, porque yo ya estaré contigo, siempre. Fin de la novela.